¿Censura o soberanía? El Senado blinda a México contra la propaganda extranjera. Ojo, gringos. Un mensaje antimigrante del gobierno de Donald Trump se cuela en la televisión mexicana. La pantalla arde. La Casa Blanca quiere dictar la narrativa, pero México no se queda callado. Eso es interruptor. Encendamos la nota. El Senado, con un golpe quirúrgico, aprueba en comisiones una ley que prohíbe la propaganda extranjera. ¿Soberanía o control? La batalla por las ondas comienza y el tablero está cargado de intriga. Pero ya se la saben. Primero, un minuto de antecedentes. Todo estalló el 3 de abril de 2025. Spots del gobierno de Estados Unidos, protagonizados por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, inundaron la televisión abierta mexicana. Si eres un criminal extranjero, ni lo pienses, decía el mensaje, con un tono que apestaba a xenofobia. La campaña, financiada por Washington, buscaba disuadir la migración, pero en México fue un balde de gasolina en un país harto de intromisiones. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, con la furia contenida de quien sabe que el tiempo apremia, anunció el 22 de abril una iniciativa para recuperar el control de los medios. No permitiremos que gobiernos extranjeros influyan en nuestros asuntos. Total, el espectro televisivo es propiedad del Estado mexicano. Y no nada más aquí, en el mundo entero. Sentenció en su mañanera citando un artículo eliminado en el 2014 bajo el gobierno de Peña Nieto que prohibía esta práctica. Ese vacío legal, creado en el sexenio del PRI, dejó la puerta abierta a la injerencia y ahora el Senado, con Morena y aliados al frente, busca cerrarla con candado. Ahora bien, el 24 de abril, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos se reunieron en una sesión que olía a pólvora. Con 29 votos a favor por parte de Morena, PT y Verde y 9 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobado en menos de 2 horas y media. El documento de 311 cuartillas es un monstruo legislativo que no solo prohíbe la propaganda extranjera, sino que rediseña el espectro radioeléctrico y crea la Agencia de Transformación Digital, un ente con rango de secretaría que absorbe las funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, el famoso IFT, que para nada servía. El artículo 210 es el corazón de la ley. Queda prohibido transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras. Punto. La única excepción, porque hay excepciones, promoción turística o cultural de cualquier otro país. Bienvenidas eso. Siempre con autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Y si alguien se pasa de listo, multas del 2% al 5% de los ingresos del concesionario. Una bofetada financiera, sin lugar a duda, que podría quebrar más de una televisora. Digo, de las que ya están quebrando, ¿verdad? Bueno, en el 2024, las televisoras mexicanas generaron ingresos por 92 mil millones de pesos, según el INEGI. Una sanción al tope significaría hasta 4.600 millones de pesos por violar la ley. ¿Se arriesgarán? Esa es la pregunta. Por su parte, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, defendió el dictamen con un discurso que rezumba a nacionalismo. Enhorabuena por el nacionalismo. Esta ley garantiza que el espectro radioeléctrico llegue a todos sin barreras socioeconómicas. Pero la oposición no se quedó callada. ¿Y quién creen que salió? Sí, Ricardo Anaya, del PAN. Pues bueno, él disparó sin filtro. O lo que intentó hacer, lo que haya intentado hacer ese personaje. Esto no es soberanía, es censura, gritó a los cuatro vientos Ricardo Anaya. El artículo 109 faculta a una sola persona para controlar la narrativa pública, incluidas redes sociales. Más mentira no puede ser, pero lo vamos a explicar más adelante. Manuel Añorbe, por su parte, del PRI, fue más allá. Con el pretexto de parar la propaganda extranjera, Morena quiere una ley mordaza. ¿Están exagerando o hay un lobo disfrazado de oveja? Pregunta seria. Bueno, la iniciativa no solo responde a los spots de Trump, es un mensaje al mundo. México no será el patio trasero de nadie. En 2023, el 68% de los contenidos publicitarios en televisión abierta eran de origen nacional, según ¿quién? El IFT.
Pero la penetración de plataformas digitales como YouTube, donde los anuncios de Noem también se colaron, complica el panorama. Fíjense, en México el 92% de los internautas usan YouTube. Regular las plataformas digitales será como domar un tigre. No es fácil, definitivamente no es fácil. Pero bueno, la ley llega en un momento crítico. Desde el 2014, cuando Peña Nieto eliminó la prohibición de propaganda extranjera, México quedó vulnerable. Sheinbaum, con olfato político, vio la oportunidad de capitalizar el rechazo a los mensajes antimigrantes. Una encuesta de parametría reveló que el 74% de los mexicanos considera inaceptable que gobiernos extranjeros compren espacios en medios nacionales. El respaldo popular está ahí, pero el diablo está en los detalles. Fíjense, ¿y por qué digo esto? El artículo 109, señalado por la oposición, otorga a la Agencia de Transformación Digital facultades para bloquear contenidos en plataformas digitales si se considera que violan la ley. Y esto hay que revisarlo y hay que estar viéndolo muy a detalle. Fíjense, en 2024 México registró 1,200 casos de bloqueo de contenido en redes sociales. ¿Por qué? Pues por razones de seguridad nacional, según Freedom House. ¿Es este el preludio de un control más férreo? Bueno, Aníbal Ostoa, senador de Morena, lo niega. No es censura, es protección. Es un acto de dignidad y soberanía. Pero las palabras no calman a todos. Yo incluso estoy así como expectante. Quiero ver qué más va a pasar con este artículo 109. Fíjense, la creación de la Agencia de Transformación Digital también levanta cejas. Con un presupuesto proyectado de 12,000 millones de pesos para el 2026, según el PEF, el presupuesto de egresos federal, esta entidad tendrá el poder de rescatar concesiones de radio y televisión. Sí, fíjense, en los últimos 10 años, el IFT otorgó 467 concesiones de espectro radioeléctrico. ¿Cuántas podrían ser rescatadas bajo el nuevo régimen, esquema o leyes? La incertidumbre es un arma de doble filo. Definitivamente no es buena la incertidumbre. Ahora bien, por su parte, Laura Rojas, ex senadora y experta en derecho constitucional, no se anduvo por las ramas y dijo lo siguiente: la intención de proteger la soberanía es legítima, pero el riesgo de abuso es enorme. Claro que sí. Siempre se corre el riesgo de abuso en ese tipo de cosas. La Agencia de Transformación Digital concentra demasiado poder. Sin contrapesos, esto puede ser un cheque en blanco para el gobierno. Por otro lado, Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM, defiende la ley y dice lo siguiente: México tiene derecho a blindarse contra la injerencia. Lo hacen todos los países, pues. Esto no es propio de aquí. En 2024, el 15% de la publicidad política en medios digitales fue financiada desde el extranjero. Otra vez, en el 2024, el 15% de la publicidad política en medios digitales fue financiada desde el extranjero. Eso no es libertad de expresión, es colonización mediática. Una fuente anónima en el Senado, cercana a Morena, confirmó lo siguiente: esta ley es solo el primer paso. Hay planes para regular más a fondo las plataformas digitales en el 2026. No quieren que TikTok o X se conviertan en campo de batalla de narrativas extranjeras. ¿Un aviso o una amenaza? Hay que estar al pendiente de estas dos redes sociales y de todas. ¿Cómo las regulan? ¿Qué hacen con ellas? En conclusión, el Senado ha dado un golpe sobre la mesa, pero el tablero sigue en movimiento. Esta ley es un arma de doble filo, o aparentemente lo es. Hay que dejar que avance, pues puede ser el escudo que México necesita contra la injerencia extranjera o una herramienta para silenciar voces incómodas. Insisto, hay que estar al pendiente. Los números no mienten. El 74% de los mexicanos apoya la prohibición, pero el 62% teme que derive en una censura. Que honestamente, no cuesta mucho creerlo, pero insisto, hay que seguir al pendiente. Sheinbaum camina sobre una cuerda un poquito floja, tensa, y la ciudadanía mexicana la observa. Solo voy a decir eso. Hay que estar muy al pendiente y lo voy a decir las veces que sean necesarias. ¿Soberanía o control? ¿Qué es esto? ¿De qué va? La respuesta no está en el dictamen, sino en lo que venga después. La batalla por las ondas apenas comienza y el próximo round será en la Cámara de Diputados, por supuesto. Hay que ver qué viene después.
¿Cuáles son esas regulaciones? Que no se pasen de esas regulaciones. En fin, la moraleja política entre todo esto. En la lucha por la narrativa, quien controla los medios, controla el relato. Pero el poder sin frenos siempre termina mordiendo la mano que lo empuña. Yo soy Roberto Becerra y esto fue Interruptor. Apaguemos la nota.